Bueno, ahora comenzaremos con lo que sería la práctica 4 de comunicaciones digitales, la cual abarcará el tema de moduladores, donde a nosotros nos tocó hacer un modulador PWM, PM, y la pregunta que nos estaría haciendo principalmente es: ¿qué rayos es el PWM? Pero esa pregunta será contestada un poco más adelante. Por el momento empezaremos repasando conceptos básicos, como el que es modulación. La modulación vendría siendo una técnica usada para poder alterar o cambiar algunos parámetros de lo que sería una señal portadora, de tal forma que se pueda aprovechar de mejor manera lo que sería el canal de comunicación, para que de esta manera sea posible el poder transmitir una mayor cantidad de información a la vez y que la señal de información llegue a su destino con la menor cantidad de ruido e interferencia posible. También se viene modulando una señal, dado que de esta manera se logra obtener un aprovechamiento muy grande de lo que sería el espectro electromagnético, ya que permite la multiplicación por frecuencias. Otra de las razones importantes por la cual existe la modulación es para poder tener tamaños aceptables de antenas, dado que si no se modulase, entonces las antenas vendrían alcanzando tamaños inmensos, los cuales vendrían siendo nada realizables. Como bien sabemos, el diagrama de bloques para hacer la modulación viene siendo como lo muestra en la imagen, en donde tenemos que nuestra señal de entrada al punto es una, que sería el circuito modulador, es una señal portadora y que la otra señal que entra al circuito modulador es una señal moduladora, haciendo así que a la salida del circuito vengamos teniendo una señal modulada. Dentro de la modulación vienen existiendo varias técnicas para poder modular una señal. Una de ellas vendría siendo la modulación analógica, la cual es aquella que se viene realizando con lo que serían señales analógicas de información, como lo que vendrían siendo la voz humana, audio, video, etc. Todas ellas en su forma eléctrica. Las técnicas de modulación analógica son las siguientes tres. Modulación en amplitud, mejor conocida como AM. Modulación en frecuencia, mejor conocida como FM. Modulación en fase, mejor conocida como PM. Todos estos tipos de modulación se podrán apreciar más a fondo en un video ya realizado anteriormente de la experiencia educativa Comunicaciones Analógicas. También, dentro de las técnicas de modulación viene existiendo las cuales vienen abarcando en el curso de Comunicaciones Digitales, las cuales serían las modulaciones digitales. ¿Qué es una modulación digital? Bueno, vienen existiendo dos formas de transmitir información. Una de ellas es mandar directamente el tren de bits a través del canal sin usar ningún tipo de modulación. A esto se le llama transmisión en banda base, y viene existiendo otra forma de poder transmitir esos bits, la cual sería por medio de una modulación digital. La modulación digital es aquella que se usa cuando la información en banda base que se quiere enviar viene siendo digital, es decir, viene siendo una secuencia de 1S y 0S. La forma de lograr la modulación con este tipo de señales viene siendo muy diferente a cuando se usan señales analógicas, dado que al tratarse de una señal cuadrada, se vienen presentando lo que sería un alto contenido espectral, por lo tanto se tendría un ancho de banda demasiado grande, así que las técnicas tradicionales de modulación no vendrían siendo muy útiles para transmitir estas señales. Una de las grandes ventajas de la modulación digital frente a la transmisión en banda base es que es posible enviar la información a una distancia mucho mayor sin verse afectada de manera significativa por lo que sería el ruido. En pocas palabras, estos tipos de modulaciones consistirán en hacer una especie de conversión de la señal digital a una analógica, la cual irá variando ya sea su amplitud, su frecuencia, su fase, o también se llegan a presentar casos donde varía la amplitud y la fase al mismo tiempo. Dado a la existencia de todas estas variaciones, es la razón por la cual vienen existiendo diversas técnicas de modulación digital, las cuales serán explicadas a continuación. Técnicas de modulación digital. Las principales técnicas de modulación digital vendrían variando dependiendo de que si el canal de comunicación viene siendo alámbrico o inalámbrico. Los canales inalámbricos vienen usando los siguientes tipos de modulación. ASK, modulación por desplazamiento de amplitud. FSK, modulación por desplazamiento de frecuencia. PSK, modulación por desplazamiento de fase. Y los canales alámbricos vienen usando los siguientes tipos de modulación. PAM, modulación por amplitud de pulsos. PCM, modulación por codificación de pulsos. PWM, modulación por ancho de pulsos. Empezaremos explicando los tipos de moduladores que son usados por lo que serían canales inalámbricos.
La modulación por desplazamiento de amplitud, o mejor conocida como ASK, viene siendo una especie de modulación en amplitud, es decir, sería una multiplicación de la señal de moduladora, que en este caso sería un tren de bits, con una señal portadora que vendría siendo una centralidad. La forma de la señal de este tipo de modulación vendría dependiendo del mucho de lo que sería la señal digital que queremos enviar, dado que en el punto donde la señal marque un 1, nuestra señal de salida solo mostrará en ese 1 lo que sería la señal portadora, mientras que en los puntos en donde la señal digital sea 0, entonces en la señal de salida va a haber lo que sería un 0. La modulación por desplazamiento de frecuencia, mejor conocida como FSK, es un tipo de modulación de amplitud constante. De hecho, vendría siendo muy parecido a lo que sería la modulación en frecuencia analógica. El detalle está en que varía la FSK de la FM, en que la señal de información, es decir, la señal moduladora, viene siendo una secuencia de bits y vendríamos obteniendo una señal cuadrada, la cual iría cambiando su frecuencia dependiendo de que si se pasa por lo que sería un 1 o un 0. La modulación por desplazamiento de fase, o mejor conocida como PSK, es un tipo de modulación la cual viene consistiendo que la fase de la señal portadora se vea variando entre lo que sería el número de bits. Se viene diferenciando de la modulación en fase analógica por el simple hecho de que la señal moduladora en la PSK vendría siendo un tren de bits, dando a la salida una señal que en donde se presentaba un 1 la moduladora, en la modulada vamos a obtener una fase de 180 grados, mientras que en donde se presentaba un 0, la fase de la señal vendrá cambiando a 0 grados. Bueno, ya concluido la explicación de las señales moduladas inalámbricas, llegó el momento de explicar las modulaciones alámbricas. La modulación por amplitud de pulsos viene siendo una especie de modulación la cual es consecuencia directa de lo que sería el muestreo de una señal analógica. En el caso de esta modulación, lo que sería la anchura y la separación de los pulsos vendrían siendo constantes, lo único que variaría sería la amplitud de la señal, donde esta vendría variando de acuerdo a la forma de la señal moduladora, es decir, sería viendo al final de cuentas los pulsos cuadrados, pero siguiendo la misma forma de la moduladora. Como se dijo anteriormente, podría decirse que es como el muestreo de una señal analógica. La modulación por codificación de pulsos vendría siendo la más usada de todos los tipos de modulaciones de pulsos. Lo que viene haciendo es que modifica los pulsos creados por la PAM, con la finalidad de crear una señal completamente digital. La forma en que se hace esto es que se cuantifica los pulsos de PAM, es decir, los convierte en un número binario y se decodifican en lo que sería un tren de impulsos, donde se vendría haciendo esta señal una portadora de alta frecuencia. Bueno, ahora ya que mostramos un poco de teoría sobre la modulación, llegó el momento de explicar el modulador que nos tocó realizar, el cual fue modulación por ancho de pulso, mejor conocido como PWM. Esta viene siendo una técnica usada para poder hacer lo que sería la modificación del ciclo de trabajo de nuestra señal periódica, ya sea para poder hacer una transmisión de información a través de lo que sería un canal de comunicaciones o para poder llevar a cabo el control de la cantidad de energía que se envía a una carga, es decir, viene haciendo que con una sola señal digital podamos ir teniendo valores de voltaje que no sean solamente de 0 volts y 5 volts, sino que tengamos valores intermedios hacia rango, y esto mismo vendría teniendo varias aplicaciones. Una de ellas vendría siendo para lo que sería el control del movimiento de los servomotores, los cuales, dependiendo del ciclo de trabajo que se esté manejando, será la dirección hacia la cual el servomotor se moverá. También se viene utilizando en lo que serían los motores de DC, en donde igual, dependiendo del ciclo de trabajo que nosotros manejemos, va a ser la velocidad con la cual este motor se irá moviendo. Ahora comenzaremos con lo que sería el desarrollo de nuestra práctica. Para esta nosotros decidimos olvidarnos de hacer el diseño del circuito mediante hardware, y mejor decidimos emplear lo que sería una plataforma Arduino Uno, con la finalidad de facilitarnos un poco más la realización de esta práctica. Lo primero que hicimos fue determinar un periodo, en base al cual ir trabajando a nuestro modulador. Una vez que lo determinamos, lo que se hizo fue dividir ese valor entre las 16 combinaciones posibles, para poder determinar cuánto iría aumentando o reduciendo, lo que sería el ancho del pulso, y una vez determinado eso, solo fue cuestión de ir sumando ese valor, conforme la combinación se fuese acercando a 1, 1, 1, 1.
Tras hacer todo eso, pudimos pasar a la realización del programa, el cual ahorita se explicará. Una vez abierto el compilador empezamos a escribir el código. Lo primero que se hizo fue la declaración de las 5 variables y la selección de en qué pines se encontrarían funcionando. Después, dentro de un void setup, lo que hicimos fue marcar si nuestras variables vendrían siendo entradas o salidas, donde los switches 1 a 4 serán entradas y el pin PWM es el que será la salida. Tras hacer eso, dentro de lo que sería un void loop, lo que se hizo fue que con la instrucción if, nosotros le dimos ciertas condiciones al Arduino, de que si las entradas marcaban 1, 1, 1, 1, lo que iba a pasar es que nos irá a dar una salida en alto todo el tiempo. Luego pasamos a la siguiente instrucción que fue igual, es decir, le indicamos al Arduino que si la combinación es 1, 1, 1, 0, pues nos daría una señal en alto por 937 microsegundos y una señal en bajo por 62.5 microsegundos. Ya después se siguió esa misma estructura durante todo el programa, solo que las salidas en alto irían disminuyendo 62.5 microsegundos. Al final lo compilamos y lo mandamos a lo que sería nuestro Arduino. La práctica fue, dentro de lo que cabe, muy sencilla. Lo que se hizo básicamente fue ir cambiando las combinaciones de 0, 0, 0, 0, a lo que sería 1, 1, 1, 1, con la finalidad de ir observando los cambios en la forma de onda de la señal. Durante la combinación 0, 0, 0, 0, logramos observar que lo que habíamos escrito en el Arduino se respeta y nos está dando un pulso en alto de 66.91 microsegundos, con lo que sería una frecuencia de 873 Hz. Esta, teóricamente, no debería de alterarse mucho, dado que el periodo no debe moverse, y también podemos observar que tenemos un voltaje medio de 423 mV y que esperamos que conforme se vaya acercando a 1, 1, 1, 1, irá aumentando nuestro valor de voltaje medio. Durante la combinación 0, 0, 0, 1, pudimos observar que los cambios más significativos fueron el aumento del ancho de pulso, el cual aumentó aproximadamente 62 microsegundos. Otro cambio significativo fue que el valor del voltaje medio se vio alterado y subió de 423 mV a 757 mV, pero a pesar de todos esos cambios la frecuencia se mantuvo en 873 Hz, lo cual indica que el periodo no se ha visto afectado. Ahora, al movernos a la combinación 0, 0, 1, 0, observamos los mismos cambios. Ahora nuestro voltaje medio es de 1 volt y nuestro ancho de pulso cambió a 191 microsegundos, mientras que nuestra frecuencia se mantuvo sin ningún cambio. En la combinación 0, 0, 1, 1, lo que nos dio fue la misma señal, pero como en los casos anteriores, ha aumentado el ancho de pulso 62 microsegundos, es decir, el ancho del pulso ahora es de 254 microsegundos. El voltaje medio es de 1.26 volts y la frecuencia se mantiene. En la combinación 0, 1, 0, 0, nuestra señal aumentó su ancho de pulso a unos 317 microsegundos, su voltaje medio a 1.51 volts y la frecuencia se mantuvo tal cual. En la combinación 0, 1, 0, 1, vemos observando que sigue habiendo un aumento del ancho de pulso y que ahora ha llegado a 385 microsegundos, el voltaje medio también sigue aumentando y ahora es de 1.76 volts y la frecuencia casi no ha variado.
Durante la combinación 0, 1, 1, 0, venimos obteniendo lo que sería un ancho de pulso de 442 microsegundos, un voltaje medio de 2.02 volts y la frecuencia se mantiene sin cambios mayores. Avanzando a la siguiente combinación, es decir, la 0, 1, 1, 1, observamos que el ancho de pulso llegó a un valor de 504 microsegundos, con un voltaje medio de 2.27 volts y la frecuencia sigue siendo la misma de los casos anteriores. A continuación, en la combinación 1, 0, 0, 0, venimos viendo que el ancho de pulso aumentó a 566 microsegundos, es decir, nuestra señal vendría teniendo en este momento un ciclo de trabajo del 50%, haciendo de esta manera que el voltaje medio valga la mitad de 5 volts, es decir, 2.5 volts y pues la frecuencia seguirá siendo la misma, dado que el periodo no tiene por qué verse afectado. En la combinación 1, 0, 0, 1, venimos reportando que nuestro ancho de pulso sigue en aumento y ahora nos da 630 microsegundos, mientras que nuestro voltaje medio se fue a 2.79 volts y como ha pasado a lo largo de toda la práctica, la frecuencia de la señal se viene manteniendo. Durante la combinación 1, 0, 1, 0, se obtuvo un valor de ancho de pulso de 698 microsegundos, un voltaje medio de 3.06 volts y la misma frecuencia. Durante la combinación 1, 0, 1, 1, se observa el aumento del ancho de pulso en lo que sería 761 microsegundos, el voltaje medio a 3.5 volts y la frecuencia seguía siendo la misma que toda la práctica. En la combinación 1, 1, 0, 0, observamos que nuestro ancho de pulso llegó a 823 microsegundos, nuestro voltaje medio se elevó a 3.57 volts y lo que sería la frecuencia, pues se ha mantenido tal cual. En la combinación 1, 1, 0, 1, pues lo que vemos es lo que se ha venido observando a lo largo de la práctica, es decir, se presentó un aumento en el ancho de pulso a 885 microsegundos, al igual que un aumento en el voltaje medio, el cual llegó a 3.62 volts y la frecuencia se vino manteniendo como en toda la práctica. En la combinación 1, 1, 1, 0, lo que sería el valor de nuestro ancho de pulso llegó a 948 microsegundos, mientras que el voltaje medio tuvo lo que sería un valor de 4.06 volts y la frecuencia se ha mantenido a lo largo de la práctica como de 872.6 Hz. En la combinación 1, 1, 1, 1, es donde ya se presenta el cambio más significativo de toda la práctica, dado que en esta combinación nuestra señal está a su máximo voltaje dado que nuestro ciclo de trabajo se encuentre al 100%, haciendo de esta manera que el voltaje que viene entregando la señal venga siendo de 5 volts y con esto solo se vuelve nuestra señal una sola componente de directa haciendo que desaparezcan los pulsos y que la frecuencia de nuestra señal se vuelva infinita. En conclusión, lo que se comprendió de la práctica fue que la modulación por ancho de pulso nos sirve principalmente para poder ir manejando diversos niveles de voltaje con lo que sería una señal de 5 volts y que estos niveles de voltaje vendrían siendo controlados por el tamaño de lo que sería el ancho de pulso de la señal, es decir, mientras más pequeño sea el ancho de pulso de la señal, el voltaje medio que entregará vendrá siendo más pequeño, pero mientras más grande sea el pulso, entonces el voltaje medio se vendrá acercando cada vez más y más a lo que serían los 5 volts de límite. Eso es todo, amigos.